Hola nuevamente. Dicen por ahí que lo prometido es deuda, ¿verdad? Entonces, aquí me estoy riendo porque es que esto es un proceso de aprendizaje total. Les cuento para que se rían que estuve grabando esto que voy a hablar ahora y cuando voy a bajar el video, resulta que parece que en algún momento dado se desconectó, así que estuve un rato hablando sin grabar. Esos son gajes del oficio. Y voy a compartir con ustedes mi experiencia en el proceso, porque por lo menos, fíjense, lo que he decidido hacer hoy me ha hecho reír. Les había dicho que les iba a hablar un poquito de lo que entendemos por el miedo y en ocasiones voy a estar leyendo unas anotaciones que hice. Este, y va a ser algo sencillo porque entiendo que cada cual hace una interpretación de sus ideas, de sus creencias desde un punto de vista cognitivo. Entonces hay cosas que yo les puedo decir, pero si ustedes con el derecho que tienen, ¿verdad? No las comparten, no las creen, pues es respetable. Pero espero que esto sea un poquito de yo poder impartir algo, ¿verdad? Y si usted cree que le ayuda en algo, pues aplíquelo. Hablábamos sobre el miedo. El miedo tiene yo no sé cuántas connotaciones. Quizás usted me puede escribir qué significa el miedo para usted. Eh, ¿De qué manera ha tenido que enfrentarlo y cómo lo ha superado? Pero oiga bien, una de las cosas que yo le quiero traer es que nosotros por alguna razón hemos visto el miedo como algo negativo, ¿sí? En mi caso, la interpretación que yo hice de esa emoción fue el no atreverme. Entonces, todo depende de cómo usted lo pueda ver. Sin embargo, algo interesante que quiero compartir con ustedes es que el problema como tal no es el miedo. El problema, para resumir lo que quiero explicarle, es cómo nosotros lo gestionamos. En mi caso, hagamos un pequeño análisis. Esto puede venir desde la niñez, de cosas que hemos aprendido y que nos intimidamos. Créame usted o no, por ejemplo, yo en mi adolescencia todavía, yo me mantenía detrás de la falda de mi mamá porque era sumamente tímida. Y pudiéramos estar hablando toda una noche. Experiencias, vivencias, el bullying se daba en ese tiempo también. Entonces todo eso va creando una estructura de pensamientos que los definimos como algo negativo. O sea que yo creo que en su mayoría las personas etiquetan el miedo como un sentimiento, una expresión negativa. Pero yo el punto que les quiero traer aquí es que todas son positivas, dependiendo de la visión que usted tenga hacia esa idea, ese pensamiento que simplemente nosotros a través de la vida lo hemos estado moldeando y creemos que eso es así.
Y en la vida muchas cosas son relativas. Por ejemplo, hay otras emociones como lo son la tristeza, como lo son la ira, y son maneras de nosotros expresar algo que queremos. Cuando usted permite en su vida que el factor de la ira sea un constante en su diario vivir, tenemos que buscar qué es lo que hay detrás de todo eso. Controlar, imponer, frustración. O sea, nosotros tenemos que enmarcarnos en qué pudiera haber detrás de ese comportamiento que a la larga nos vamos a sentir insatisfechos, nos vamos a sentir, aunque ya lo mencioné, valga la redundancia, frustrados. Pensemos un momento en el aspecto de la tristeza. Cuando surge ese pensamiento de tristeza, tenemos que mencionar que es la interpretación que usted hace de determinada circunstancia y es un proceso aprendido. Hagamos referencia a algo que es parte de la historia años atrás. Recuerdo haber leído en un momento dado que a lo mejor, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, cuando alguien muere, lo común, lo que se ha aprendido es que hay que llorar. Sin embargo, hay otros países que cuando la persona muere, ellos hacen diferentes actividades, celebran. Y la base de esto es que, por ejemplo, ellos lloran cuando nace el niño o la niña, porque no saben qué va a pasar con ellos, no saben hacia dónde van, no saben qué tipo de vida van a tener. Y cuando mueren, hacen fiesta. ¿Por qué? Porque la creencia es que esa persona cuando muera va a ir al cielo. Entonces, hay aprendizaje de manera cultural. Entonces, nosotros necesitamos identificar qué pasa con esta emoción. ¿Qué es lo que yo necesito aprender de esta experiencia que yo interpreto o he aprendido que se llama tristeza? La pregunta debería ser, ¿qué aprendizaje yo voy a tener de esta experiencia, de esta situación? Entonces, básicamente el miedo te ayuda, fíjense, te ayudan a considerar que pudiese haber un peligro inminente. De otra manera, lo que queremos decir es que el miedo te protege porque comienzas a estar alerta de que algo negativo, entre comillas, te puede suceder. Entonces, realmente la pregunta ¿es una emoción o un aprendizaje necesariamente negativo? ¿O necesitamos aprender que esa definición que hemos estructurado acerca del miedo no necesariamente es correcta? Entonces, me gustaría que compartieras conmigo, no tienes que estar de acuerdo,
Respeto la diferencia de opiniones, pero si analizamos mi situación con la que comencé hablando con ustedes, probablemente este miedo en mí, y me estoy autoanalizando ante ustedes, hubiese sido el temor a perder mi privacidad, hubiese sido el temor a algo desconocido. Todavía es y no lo conozco. Como les decía, que estuve grabando y hablando, y en este caso ni con el teléfono hablé porque dejó de grabar o algún botón le di. Pero sí hay unas maneras de nosotros manejar ese sentimiento. Yo creo que primeramente necesitamos analizar de dónde, perdón, de dónde vienen esos miedos. Perdón, debemos entender que nosotros a través de nuestra vida, desde el nacimiento, nosotros hemos ido aprendiendo, reforzamos, vamos, el bebé aprende que si él llora, va a recibir, digámoslo de esta manera, un premio, ¿verdad? Entonces él va creando su estructura de conducta, de comportamiento. Desde ahí comienzan los aprendizajes. Hay teorías que van más allá del momento del nacimiento, pero esos son otros temas. Entonces yo interpreté ese sentimiento de miedo quizás para autoprotegerme por la falta de conocimiento, digamos, de las redes sociales, falta de conocimiento, que todavía lo tengo, en términos de cuánto yo me voy a exponer, ¿sí? Sin embargo, a donde quiero llegar es que no permitas, bajo ninguna circunstancia, que esos miedos te detengan, analízalos, de dónde vienen, cuál es la raíz, cuál es la interpretación que tú estás haciendo acerca de eso. Y la pregunta final es, ¿cuántas cosas hemos dejado pasar en nuestras vidas que a lo mejor hoy día estamos insatisfechos? ¿Cuántas cosas hemos dejado de realizar y a lo mejor hoy día decir, yo pude haberlo hecho y estamos insatisfechos? ¿Cuál es la visión, la definición que tú tienes de lo que es el miedo? Seguiremos hablando y yo seguiré descubriendo cuál es la estructura que hay detrás de ese temor en mi vida, porque me estoy autoanalizando y autoevaluando. Cuídate mucho y como te dije, esto gusta porque a mí me encanta hablar. Entonces como que ya estoy entrando en ese sentido en el proceso. De la tecnología estoy aprendiendo, pero tú también lo puedes hacer. Date esa oportunidad. Un abrazo a esa gente linda que se comunicó conmigo y los espero. He aprendido que se dice, compartan. Nos vemos luego, cuídense.